Apocalipsis 12, el gran conflicto está por concluir. La serie completa son 9 temas y este es el tema número 7. Quiero iniciar mi presentación con esta declaración del Salmo 134 que dice: desde Sión el Señor te bendiga, el que hizo el cielo y la tierra. Una buena forma de saludarles a ustedes, mis queridos hermanos. La serie consiste de 9 temas, aunque hay uno que se puede gestar para más adelante y se convertiría en una serie de 10 temas. Ya lo tengo en la lista, pero no está terminado el tema. Los primeros 6 temas pasaron a la historia. El bebé más esperado fue el tema número 1, basado en Génesis 3:15. El tema número 2, la mujer vestida de sol, basado en Apocalipsis 12, 1 y 2. El dragón rojo, basado en Apocalipsis 12, 3 y 4. Luego el tema número 4, el hijo varón. El tema número 5, la mujer huyó al desierto, basado en Apocalipsis 12, 6. Luego el último tema que dimos fue el dragón rojo expulsado del cielo, basado en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y hoy vamos al tema número 7, que lo hemos titulado Alegraos cielos. Vamos a leer la porción en la que se basa este tema, Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 12. Dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. En el tema anterior, en el tema número 6, hablamos de una batalla, una gran batalla que hubo en el cielo entre 2 ejércitos, Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Miguel es Jesús y fue el vencedor en esa batalla. El dragón es Satanás y fue el vencido, el perdedor, y además de perder la batalla, fue arrojado del cielo. Sus ángeles, la tercera parte de los ángeles que Dios creó, que se fueron en rebelión contra Dios siguiendo a Satanás, también fueron arrojados del cielo juntamente con él. Y cuando eso se produce, entonces se proclama una gran victoria. Analizaremos la proclama que se dio en el cielo tan pronto Jesús alcanzó el triunfo. Vamos a cubrir en el tema de esta noche brevemente lo que tiene que ver con la gran voz que se oyó en el cielo, que menciona el versículo 10. Luego vamos a ver brevemente lo que dijo esa voz. Después vamos a espaciarnos con cierto detenimiento en las 4 cosas que han venido como resultado de la gran victoria de Cristo. Luego hablaremos de lo que se erradicó del cielo como resultado de la victoria de Cristo. Finalmente estaremos hablando de los que deben alegrarse por esa victoria. Así que sin más, vamos a la primera parte del tema, la gran voz que se oyó en el cielo. Y lo que vamos a leer ahora es la primera parte del versículo 10, Apocalipsis 12:10, que dice: entonces oí una gran voz en el cielo. Cuando usted oye una voz, probablemente pregunte: ¿quién habló? Es lo primero que uno pregunta: ¿quién habló? Y lo segundo que uno pregunta es: ¿qué dijo? Así que nosotros espontáneamente, cuando escuchamos una voz que capta la atención, nosotros tratamos de ver quién fue el que habló y qué fue lo que dijo. Quien da la proclama que estamos estudiando en Apocalipsis 12:10
es un ser celestial, es un ser creado, es un súbdito de Dios y de Cristo. Es un personaje cuyo nombre no se menciona, pero a quien se le ha dado un gran honor. Ese nombre no lo sabemos, la posición que ocupa no lo sabemos. En ese momento ese personaje se convierte en un portavoz de buenas noticias, en un portavoz de Dios. Así que lo primero que vamos a ver es que hay un personaje muy importante con un gran privilegio que va a dar un mensaje, y aunque no sepamos el nombre, lo importante no es quién habló, sino lo que va a decir. Y con eso pasamos a la segunda parte. Vamos a ver lo que dijo. Y dice Apocalipsis 12, versículo 10, la primera parte. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido. Voy a parar ahí, no voy a seguir leyendo el versículo en este momento. Dice que esa voz decía: ahora ha venido. Cuando dice ha venido, lo primero que quiero saber es cómo se define la palabra venir. Y la definición del diccionario de la Real Academia Española dice que venir es manifestarse o iniciarse. Lo que significa que este ángel está diciendo que se va a iniciar, que se va a manifestar algo como resultado de la victoria de Cristo. Como Cristo ha vencido, como Satanás fue expulsado del cielo, entonces ha venido, se va a manifestar o se ha anunciado algo. Si pudiéramos decirlo de otra manera, diríamos lo siguiente, y estoy utilizando el lenguaje de una proclama, el protocolo de una proclama gubernamental o eclesiástica que se basa en por cuantos y por tantos. Sería así: por cuanto Miguel y sus ángeles ganaron la batalla, la gran batalla en el cielo, por cuanto fue lanzado fuera el gran dragón y sus ángeles fueron arrojados con él, por tanto ahora ha venido, ha llegado, se ha manifestado, se ha iniciado algo. Y ustedes quieren saber qué es lo que se ha iniciado. Ustedes quieren saber qué es lo que ha venido. Y vamos a ir ya mismo a eso. Lo que quiero que sepan, lo que quiero que capten es que este personaje celestial, este ángel del cielo, anuncia: ahora ha venido, como resultado de la victoria de Cristo. Y nosotros sabemos que lo que ha venido es muy importante, pero lo más que queremos saber es qué es lo que ha venido. Y precisamente esa es la tercera parte del tema: las 4 cosas que han venido como resultado del triunfo que Jesús alcanzó sobre Satanás en la batalla que se menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a leer Apocalipsis 12:10, la primera parte, pero un poquito más largo ahora. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, primero, la salvación; segundo, el poder; tercero, el reino de nuestro Dios; cuarto, la autoridad de su Cristo. Cuando ustedes estudian la Biblia, cuando ustedes lean la Biblia, tienen que leer la Biblia con la mente abierta a comprender qué es lo que dice la Biblia. Probablemente ustedes han leído ese pasaje antes y no lo han analizado como lo vamos a analizar esta noche. Este ángel de Apocalipsis 12, versículo 10, con una autoridad que Dios le concede, dice, proclama, anuncia, para que todo el mundo en el cielo se entere que ha venido, y entonces menciona 4 cosas: ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y ha venido la autoridad de su Cristo. Ahora, 4 cosas se han iniciado
han llegado, han venido, se han manifestado como resultado de la venida de Cristo. Repetimos otra vez. En primer lugar, la salvación. En segundo lugar, el poder. En tercer lugar, el reino de nuestro Dios. Y en cuarto lugar, la autoridad de su Cristo. La mejor parte es tratar de entender qué significa que como resultado del triunfo de Jesús sobre Satanás, ha venido la salvación de nuestro Dios. Por ahí comenzamos. Lo primero de 4 cosas que vinieron como resultado del triunfo de Cristo. Lo primero que vino fue la salvación de nuestro Dios. Y sepan que la salvación de nuestro Dios es una promesa antiquísima que se presentó tan pronto los seres humanos caímos en pecado. Cuando estuvimos sujetos a la muerte por causa del pecado, entonces Dios da la promesa de salvación, lógicamente, con condiciones, porque la salvación no es impuesta, la salvación se ofrece y los seres humanos deciden si la aceptan o la rechazan. De las muchas promesas que hay en la Biblia acerca de la salvación, voy a leer solamente una que se encuentra en Lucas capítulo 3, versículos 4 y versículo 6. Y está en el capítulo 3, se está hablando de Juan el Bautista, de la misión que él vino a realizar, y dice así el versículo 4. Estoy leyendo la última parte del versículo 4. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas, y todos verán la salvación de nuestro Dios. Juan el Bautista fue llamado por Jesús como el más grande profeta, el más grande de los profetas, ninguno superior a él. La misión de Juan el Bautista fue una misión que desempeñó por un corto tiempo. Él comenzó su misión y no mucho después, lamentablemente, fue degollado por orden de Herodes Antipas. En ese corto tiempo que Juan el Bautista ministró, él clamó desde el desierto, preparando el camino para la venida del Mesías. Cuando Jesús inició su ministerio, ya había mucha gente en Judea a la expectativa de quién sería el Mesías. Algunos de ellos pensaban que Juan mismo era el Mesías, pero Juan dijo: yo no soy, el Mesías viene después de mí, es más poderoso que yo. Así que Juan tenía una misión y él vino y la cumplió. Y la misión consistía en preparar el camino para que todos vieran la salvación de Dios. Esa promesa cumplida o dada a través de Juan el Bautista se cumplió. Y miren cómo lo dice el libro El deseo de todas las gentes en la página 709. Dice: si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiera cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Jesús vino a la existencia como hombre de la misma manera que Adán y Eva. Adán y Eva vivieron en armonía con Dios por un tiempo. No podemos precisar cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el Edén antes de que se produjera el pecado. Pero ellos fueron leales a Dios, estaban en armonía con Dios, conversaban con Dios, lo veían a Dios con sus ojos, lo escuchaban con sus oídos, le hablaban y Dios le contestaba, no como ahora que nosotros oramos y no vemos a Dios solamente por la fe, pero ellos lo veían por vista. Así que hubo una relación entre Adán y Eva y Dios hasta el momento en que Adán y Eva se fueron en contra de la voluntad de Dios y comieron del fruto prohibido.
De la misma manera que Adán y Eva comenzaron su existencia, Jesucristo hombre comenzó su existencia y Satanás hizo con Jesús lo mismo que hizo con Adán y Eva. Se acercó, trató de sonsacarlo, le dio ideas y trató de desviarlo de su fidelidad a Dios. Pero Jesús llegó a la adolescencia y no pecó. Llegó a la juventud y pasó de la juventud y seguía siendo leal a Dios. Llegó a la edad de más o menos 30 años, comienza su ministerio terrenal y sigue siendo leal a Dios. Más o menos a los 33 años está concluyendo su ministerio terrenal y sigue siendo leal a Dios. A diferencia de Adán y Eva, que se fueron en contra de la voluntad de Dios, Jesús se mantuvo en armonía con la voluntad de Dios hasta el momento en que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. En otras palabras, Jesús se mantuvo firme en la fe y sumiso a Dios hasta el momento de morir. Jesús venció a Satanás no porque fue físicamente más fuerte que Satanás. No estamos hablando de una lucha cuerpo a cuerpo. No estamos hablando de una lucha estratégica. Estamos hablando de una lucha por ser fiel a Dios de parte de Jesús y por inducirlo a transgredir la voluntad de Dios por parte de Satanás. Jesús venció porque Jesús vivió y murió sin pecar, siendo el único entre todos los seres humanos que ha vivido sin pecar, desde que nació hasta que murió. No hay otro, el único ser humano que vivió sin pecar y que por ello se convirtió en el paladín de la raza humana. Por ello se convirtió en el representante de la raza humana redimida. Los redimidos demostrarán antes de ser redimidos que aman a Dios. ¿Y cómo lo demostrarán? Buscando someterse a la voluntad de Dios en todo, buscando vivir una vida en armonía con Dios. Y nuestro paladín es Jesús, el que nunca pecó. Lo segundo que ha venido como resultado del triunfo de Cristo sobre Satanás, lo primero fue la salvación de Dios y lo segundo, el poder de Dios. Y leo también en El deseo de toda la gente, página 709, dice así: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres humanos. Hasta ese momento, en el universo habían dos poderes: el poder de Dios y el poder de Satanás. Satanás, cuando lo echó todo para tratar de inducir a Jesús al pecado, él hizo lo indecible, se inventó lo inimaginable para inducir a Jesús al pecado y no lo logró. Por lo tanto, con sus actos, su disfraz le fue arrancado. Quedó desenmascarado delante de los ángeles, no delante de los seres humanos, sino delante de los ángeles, que fueron los testigos de lo que estaba pasando. Porque entre los seres humanos, cuando Jesús estaba en el monte Calvario, entre los seres humanos, los culpables de la muerte de Jesús y los que apoyaban ese acto, ellos estaban en un sentido satisfechos de que estaban acabando con la vida de un impostor. Mientras que los fieles no entendían lo que estaba pasando y estaban demasiado llenos de angustia. ¿Cómo es posible que una persona tan noble, tan correcta, tan en armonía con Dios termine de esta manera? Así que el espectáculo no se dio a nivel humano, se dio más bien a nivel
de las criaturas celestiales. Satanás se reveló como un homicida. Los seres humanos veían a un soldado que enterró los clavos en las manos y en los pies de Jesús. Los seres humanos allí presentes vieron a un soldado que le puso una lanza y traspasó a Jesús. Pero detrás de esos seres humanos y detrás de la orden de Poncio Pilato y de Caifás y de Anás estaba Satanás. Nadie lo veía, pero los seres celestiales sabían que esos eran los instrumentos de Satanás. Cuando finalmente se derrama la sangre del Hijo de Dios, Satanás perdió la simpatía de los seres celestiales. Imagínense ustedes los seres celestiales, no, lo que tú has hecho no tiene nombre. Lo que tú has hecho no tiene nombre. Tú no te mereces el respeto de nosotros. Y eso es bueno, porque había que dar a conocer quién era Satanás realmente. Satanás trató con excesiva crueldad a Jesús, incurrió en un pecado público, el pecado del homicidio, la violación al sexto mandamiento de la ley de Dios. Los seres humanos vieron en esta acción el verdadero carácter de Satanás y su cuestionable forma de obrar. Perdió la simpatía de los seres celestiales. Esa simpatía ahora se afirmaron en la dirección de Dios y de Cristo. Por lo tanto, se afirmó el poder de Dios con el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Lo tercero que ha venido como resultado de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario es que el reino de nuestro Dios, el texto dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Lo otro que nos ha venido como resultado de la autoridad de Cristo es, como resultado del triunfo de Cristo, es la autoridad del Cristo de Dios. Jesús ganó con la victoria sobre Satanás. Al no ceder a las tentaciones de Satanás, Jesús se ganó el derecho a ocupar el trono del reino eterno. Y miren cómo lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Así que Jesús ganó y con la victoria sobre Satanás se lleva el premio del trono del reino eterno. Reinará sobre aquellos cuyos nombres permanezcan en el libro de la vida del Cordero. Estas 4 cosas son las 4 cosas que han venido como resultado de la victoria de Cristo sobre Satanás.